Estamos de vuelta con ustedes en Ecos de la Comunidad. El invitado de hoy en Ecos de la Comunidad. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Estamos conectados a esta hora de la mañana con Sandra Argotti. Ella es secretaria técnica de Planifica Ecuador. Y en los siguientes minutos vamos a hablar sobre la convocatoria a los GAS a elegir a sus representantes ante el Consejo Nacional de Planificación. Señora secretaria, qué gusto, muy buenos días. Pero antes de hablar de este tema, que es de mucha importancia, sí nos gustaría conocer de cerca sobre el trabajo que han venido haciendo ustedes en el transcurso de este año, tomando en consideración de que la pandemia nos alteró a todos. Si bien es cierto, el gobierno, cuando generalmente inicia sus funciones, siempre trae un plan nacional de cómo va a trabajar en el país. En esta emergencia sanitaria se tuvo que replantear las situaciones, se tuvo que replantear algunos proyectos que eran prioritarios y pasaron a un segundo plano para darles otra forma a propósito de los presupuestos y a propósito de la necesidad urgente que teníamos en el tema de salud. Señora secretaria, qué gusto, muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días, qué gusto saludarle. Estaba un poquito... Tenemos interferencia en la comunicación. Parece que el internet nos está jugando una mala pasada. No sé cómo me escucha usted o si podemos... Parece que está presente el internet nada más. Qué gusto saludarle, buenos días. Espero que ahí me escuche, Jaime, gracias. Mejoró en algo. Le escucho, señora secretaria. Muchas gracias. Bueno, en términos de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, todos los presidentes de la República, cuando son electos, ellos presentan su Plan Nacional. Esto ya se ha venido trabajando estos años. Sí, es verdad, nosotros, como Planifica Ecuador, como ente de planificación, en su momento era Semplades. Luego nosotros ya hicimos el cambio a lo que es Planifica Ecuador, sin perder lo que la Constitución nos pide a nosotros, es trabajar en la planificación nacional. Luego ya en este proceso pandemia, que es lo más fuerte que nos ha pasado, tenemos que hacer una reorientación, cambiar las metas del Plan Nacional. Es decir, tengo que empezar a cambiar y por eso el Consejo Nacional de Planificación tiene que ser electo. ¿Qué hemos venido nosotros trabajando? No hemos parado en pandemia, es en el territorio, con los gobiernos autónomos, con las empresas públicas, privadas, con la academia, con la ciudadanía, trabajando en levantar nuevos espacios de alertas que se generan en los territorios, de la transformación que tenemos que hacer en la parte agropecuaria, productiva, en lo que es la producción como tal, en la educación y otros en salud, sobre todo lo importante. Entonces, nosotros como ente planificador, mano derecha de la presidencia en este espacio y del país, tenemos que trabajar hacia dónde nos reorientamos. Ya el trabajo como tal y la priorización de proyectos que nosotros manejamos, un proyecto de investigación, un proyecto de producción, pasa siempre por Planifica y nosotros revisamos si esto va a impactar en la ciudadanía, si esto va a tener un impacto de desarrollo en el país, si está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible y así otros espacios más. Ahora ya el Consejo Nacional de Planificación ha sido muy importante, es una coyuntura especial en este momento. ¿En qué es lo especial? Que como los alcaldes tenían que presentar en el primer año de haber sido elegido su plan de desarrollo y ordenamiento territorial que se cumplió en mayo de este año, al no poder hacerlo por la pandemia, tuvimos que con la Asamblea en conjunto ampliar la ley. El momento en que yo amplío esa parte de la ley en donde dice, le doy un plazo mayor, tengo el espacio de construir nuevas metas, tengo el espacio no de definir y no de quitar proyectos, al contrario, es de fortalecerlos, pero reorientando las metas. Para eso se tiene a elegir ya el Consejo Nacional de Planificación, quien debe ser el responsable conjunto con planificación, que es el Ejecutivo, y los organismos desconcentrados de cómo vamos a caminar en el nuevo plan. Es decir, no un nuevo plan como tal, sino la estructura del cambio de metas, de a dónde me voy a reorientar y la parte productiva va a mejorar, donde los gobiernos autónomos conocen sus territorios y cómo van ellos con el distanciamiento, la bioseguridad, la nueva estructura territorial vamos a trabajar. Entonces, la elección se va a hacer este 1 y 2 de diciembre. El Consejo Nacional Electoral ya ha sacado este espacio, se comunicó
a los alcaldes, a los más de 1.000 alcaldías que tenemos en el país, a través de AME, con GOPE, con Agupar y otros más, donde ellos tienen que elegir quienes van a representar el Consejo y nos van a apoyar a nosotros, al Ejecutivo, a tomar las decisiones que debemos tomar en este momento, reorientando la planificación como tal y lo que vamos a impactar ahora sí en el territorio. Incluso los gobiernos locales tuvieron que replantearse las planificaciones que tenían previsto y también hablar con la Asamblea Nacional para darles una especie de ampliación para la presentación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, señora secretaria. Así es, eso lo hizo Planifica realmente cuando ellos se acercaron. Sabíamos nosotros que en marzo, cuando nosotros todos fuimos a casa y nos encerramos, digamos, tuvimos que ampliar ese plazo, porque ellos tenían que trabajar en el territorio, y trabajar en el territorio es caminar en el territorio, transformarlo. Entonces, cuando ellos son electos, presentan al Consejo Nacional Electoral su plan, pero al caer en pandemia nosotros tuvimos que reorientarlo. Entonces ahí entra Planifica y les dice, tenemos que reorientar. Necesito que ustedes tengan un plazo mayor. Necesito también insertar en ese plan todo lo que es pandemia y pospandemia, una herramienta que le va a servir al alcalde o a los gobiernos autónomos para saber cómo van a trabajar en adelante su territorio. Muchos de ellos pensaban en su momento en tener estadios, canchas, mercados, pero ahora tenemos que reorientar eso, y si vamos a tener las mismas canchas o mercados o otros espacios, ya es o la organización del transporte como tal, es con el distanciamiento que se necesita, con la seguridad, con la bioseguridad que la ciudadanía debe tener. Cuando hablamos de proyectos post pandemia, por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos son viables o realizables? ¿Cuáles son los realizables? Los que se van orientando en temas de bioseguridad. Por ejemplo, la estructura, vamos a hablar de una alcaldía. ¿Cuáles son sus competencias? El transporte público. Obviamente tengo que reorientar ese transporte público de acuerdo a la pandemia como tengo. Ya no lo puedo tener con demasiada gente dentro de eso. Los mercados, la manipulación de los alimentos, cómo voy transportando igualmente de los territorios que son los agricultores hacia los mercados. Esto en conjunto con el Ejecutivo. Cómo trabajo con las empresas que están alrededor de mi población, con las características que ellos tienen, para no tener un hacinamiento, un asentamiento humano complicado. Entonces tengo que reorientar ese plan. Eso es como se ha venido trabajando, y estamos en estos meses trabajando con los GAP. Ahora, cuando yo ya elijo el Consejo Nacional de Planificación, ellos son quienes, conocedores de su territorio, nos van a apoyar para que el Plan Nacional de Desarrollo cambie sus metas, no cambien los proyectos, pero sí las metas, de pronto en educación, en salud, en producción, en agricultura. En todo eso voy a tener que reorientar las metas, y eso lo tengo que trabajar ya con el Consejo Nacional de Planificación como tal. Y de tal manera que eso es lo que a mí me va a estructurar como país para terminar un proceso diferente, donde los recursos sean mejorados, donde un recurso humano y el recurso financiero sean mejor estructurados. Ahora, su secretaría trabajó con Naciones Unidas para hacer una especie de evaluación de los impactos, de los costos de la pandemia. ¿A qué conclusiones llegaron, señora secretaria? Alejandro, ¿me confirma a ver si perdimos contacto? Parece que se fue de la comunicación. Estamos en contacto en este instante con la secretaria del Consejo Nacional de Planificación, Sandra Argotti. No sé si podemos retomar la comunicación, ¿me confirma Alejandro? Qué pena, el internet está bastante deficiente, pero en todo caso queremos destacar, si se vuelve a conectar, vamos a retomar con el tema de que el Consejo Nacional Electoral convoca a los GADS a elegir a sus representantes ante el Consejo Nacional de Planificación. Esto en ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias. El Consejo Nacional Electoral realizó a los prefectos, alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales rurales a conformar los colegios electorales con el propósito de que elijan a los representantes principales, a los representantes suplentes de los gobiernos autónomos descentralizados que integrarán la convocatoria del Consejo Nacional de Planificación. Esto, como parte de la convocatoria, el CNE presentó la nómina
de integrantes del Colegio Electoral de los gobiernos autónomos descentralizados de los 3 niveles de gobierno, el provincial, el municipal y el parroquial. Hemos retomado la comunicación con la señora secretaria técnica de Planifica Ecuador, Sandra Argotti. Lamentablemente se nos cortó, señora secretaria. Vamos con el tema que habíamos propuesto al inicio. El Consejo Nacional Electoral ha convocado a los GAS a elegir a sus representantes ante el Consejo Nacional de Planificación. Coméntenos los pormenores, por favor. Ya está definido, el Consejo Nacional Electoral va a hacer las elecciones el 1 y 2 de diciembre. Se ha comunicado a través de AME, con GOPE, con AGUPARE, a todos los alcaldes a nivel nacional. Ellos son quienes van a elegir sus representantes. Es algo parecido al Consejo Nacional de Competencias. Por ejemplo, ahí uno de los representantes es el prefecto de Loja, el alcalde de Pelileo, y ahora acá tienen que de ellos reorientar. ¿Y quiénes van a ser los que eligen? Es cada alcalde, y ellos van a ser los representantes ante el Consejo para tomar las decisiones de los planes, de las metas, de los proyectos que se priorizan ahora, mucho más con pandemia. Entonces lo estaremos avanzando en estos días. Ya las elecciones vienen la siguiente semana. ¿El cronograma está establecido de qué manera, señora secretaria? Vamos a, ¿cómo lo hemos establecido? Con el Consejo Nacional Electoral, 1 y 2 de diciembre, se llaman a elecciones, ahí ellos van a hacer un voto electrónico, no podemos hacerlo presencial, ya se ha organizado de esa manera, se les dio los pormenores a quienes están justamente detrás de esto, que son los gobiernos autónomos, AME, con GOPI, con AGUPARE, también como representantes directos, y vamos a organizarlo así con el Consejo Nacional Electoral. Será una parte del voto electrónico. Y luego de eso, cuando ya tengamos los representantes, nosotros tenemos que llamar a ese Consejo Nacional de Planificación para reunirnos. Ya tenemos la información lista, ya sabemos y lo hemos trabajado con muchos de los alcaldes, por eso Planifica siempre este territorio. Nosotros hoy estamos en el Pena, en esta zona, y hemos estado en todo el país trabajando con miras hacia esos espacios, ¿saben? Porque si uno no se puede y no se va al territorio, uno no se construye lo que necesita el país. Hay que hacerlo desde el territorio. Entonces ya hemos levantado con los alcaldes en su mayoría las necesidades, donde con ellos los que vamos a revisar hacia dónde se van a reorientar ahora las metas de un plan como tal, ¿no? Del Plan Nacional de Desarrollo, apegado a lo que es un plan de desarrollo y ordenamiento territorial y los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que maneja todo el país. Y así es como nosotros vamos a trabajar con ellos. Perfecto, señora secretaria. Si de pronto usted desea agregar algo o algo que la ciudadanía tenga que conocer o se me olvidó preguntarle, con gusto lo escuchamos. Muchas gracias. Primero decirles que recuerden que la planificación como tal siempre es una de las manos derechas del país. A través de nosotros pasan todos los proyectos, a través de nosotros se hace un análisis de cómo estamos estructurados a nivel nacional e internacional con todas las carteras de Estado. Tenemos 4 gabinetes sectoriales que lo manejamos, y dentro de cada gabinete nosotros revisamos sus proyectos, sus avances, el impacto. Hemos atraído mucho dinero también en conjunto con Banco Central y Ministerio de Finanzas al país. Hemos traído este espacio, lo harán los organismos internacionales poco a poco. La ciudadanía tiene que saber, si nosotros hablamos de millones que entran en el país, no es de la noche a la mañana, es en un proceso de un cronograma también, y ellos van desembolsando de acuerdo a lo que nosotros vamos ejecutando. Y esto es de a poco. Lo que hemos ya definido también, incluso con el presidente de la República, es se ha bajado la tasa de desempleo, las empresas empiezan a reactivarse. También hay que mirar desde esos lados. Entonces sí es importante que la ciudadanía conozca que el trabajo que se está haciendo es un conjunto, ejecutivo, gobiernos autónomos, universidades, empresas públicas y privadas. Este es cómo se debe trabajar. Y la ciudadanía es quien debe tener el impacto, que es a donde debe llegar. Ese es a donde nosotros debemos llegar, siempre con impactos, que la ciudadanía sepa lo que vamos a hacer. Perfecto, muchas gracias a Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador. Muchas gracias, señora secretaria. Gracias, buenos días. Lamento no haber estado tan conectados, pero también estamos en el TENA, trabajando acá en territorio, y gracias de verdad la invitación. Espero que haya sido bien escuchada la entrevista, muy gentil. Jaime, gracias. Gracias a usted. 8 de la mañana con 24 minutos, hacemos una pausa y